Bien, si les parece, entonces podemos comenzar y dar inicio a esta jornada. Queremos darle la bienvenida a este primer encuentro con la doctora Lidia Heller, que hemos llamado Renovando las miradas del liderazgo, mujeres en cargos directivos. Les saludo, soy Rosario García Huidobro, directora de Igualdad de Género de esta universidad, de la Universidad de los Lagos. Estamos también junto a Karen Navarrete, socióloga de la Dirección de Igualdad de Género, y con Lidia Heller, y queremos contarles que este encuentro es el inicio de un programa de liderazgo para mujeres directoras de la Universidad de los Lagos, que vamos a estar realizando durante el mes de julio, y que también quisiéramos poder desarrollarlo el segundo semestre con otro grupo de mujeres en cargos de representación de esta universidad. Les contamos también de que hemos decidido hacer este primer encuentro de manera abierta, ¿no? En donde pudieran participar mujeres de distintas universidades y de distintos espacios, para que pudiéramos compartir también los procesos de liderazgo de las mujeres y también estos desafíos, ¿no? Este programa y también este encuentro forma parte de nuestro plan de igualdad de género de la Universidad de los Lagos, en el cual tenemos grandes desafíos, y uno de ellos, que es muy importante, tiene que ver con el ir generando mecanismos que nos puedan garantizar una paridad de género en los distintos quehaceres y representaciones de esta universidad, ¿no? Dentro de este desafío, ¿no? Hay ciertas acciones que son más concretas y que tienen que ver con ir generando ciertos mecanismos quizás más normativos o de reglamento, en el cual podamos garantizar la participación de las mujeres, y también consideramos la importancia de estos espacios y de estos encuentros. Yo considero que son para aprender, también son para autocuidarnos, y que creemos que es tan importante poder generar espacios para fortalecer los liderazgos de las mujeres, para fortalecer la capacidad de acción, para fortalecer la capacidad de decisión de las mujeres en sus distintos espacios profesionales, y que nos permita ir generando liderazgos que sean transformativos y que nos permitan ir generando espacios de cambio, ¿no? Y de agenciamiento en las distintas instituciones, ¿no? En este caso estamos hablando de espacios de educación superior, en el cual se generan muchos espacios que son machistas, y por ende las mujeres vivimos ciertas dificultades que muchas veces nos genera ciertos conflictos, ¿no? O problemas sobre el cómo actuar, cómo decidir, y queremos pensar en este espacio que vamos a tener con Lidia Heller como una oportunidad, ¿no? Para poder cuestionar, para poder repensarnos y para poder aprender cómo fortalecernos en estos espacios de decisión, y también para quienes no están en ellos, que puedan acceder, ¿no? Podemos estar en esto y que necesitamos que más mujeres estén en estos espacios. Qué mejor que estar acompañadas de Lidia Heller. Tengo que decir que cuando Diana Kiss me entregó el contacto para poder escribirle a Lidia, ella fue muy generosa, me recibió muy abiertamente y muy propositivamente para que pudiéramos pensar, diseñar este programa y este conjunto de encuentros. Por ende, yo estoy muy agradecida, Lidia, de que podamos comenzar este trabajo en conjunto. Lidia, ella es doctora en Administración de la Universidad de Buenos Aires, es profesora también de allí, y tiene una extensa y gran trayectoria y experiencia en asesorías y en consultorías en temas de equidad de género, en temas de liderazgo de las mujeres y de empoderamiento de las mujeres. Por ende, para nosotras es un espacio muy rico que podemos compartir contigo, y que nos vas a permitir, sin duda, poder cuestionarnos muchas cosas y también compartir muchas de las vivencias que estamos experimentando, tanto en estos momentos de dificultad ante la pandemia, ¿no? Pero también cómo poder activarnos como mujeres para poder también trascender eh, muchas de estas dificultades que estamos viviendo, ¿no? Y en este sentido también cómo desde estos cargos de representación podemos visibilizar y podemos aportar más. Así que, Lidia, muchas gracias por acompañarnos, y ahora tenemos muchas ganas de poder escucharte y de compartir contigo.
Gracias Rosario, gracias a todos y a todas. Muy feliz de estar esta mañana hoy aquí. Yo desde aquí, desde Buenos Aires, bueno, en febrero recibí una llamada de Diana, que tú nombraste, diciendo queremos traerte a la Universidad de los Lagos, a Puerto Montt. Bueno, febrero 2020 parece ya la prehistoria, pero aquí estamos, gracias a la tecnología y gracias al esfuerzo que pusimos todas, creo, tanto Rosario como todo su equipo en diseñar este programa muy rápidamente, que hace también a un desafío de los liderazgos de mujeres, que cuando nos proponemos podemos colectivamente rápidamente sacar proyectos y brindar resultados. Así que bueno, feliz de poder compartir con ustedes, obviamente que me gustaría estar allí. No conozco Puerto Montt, no conozco todo el sur de Chile, así que en algún momento lo haremos, pero en este momento vamos a aprovechar todo lo que la tecnología nos da para empezar esta charla introductoria a este programa que esperamos que sea exitoso sobre los desafíos del liderazgo y los laberintos del liderazgo para mujeres. Así que bueno, les cuento brevemente cuál va a ser la agenda. Si querés, Rosario, podemos ya empezar a compartir pantalla. La idea es que en esta 40 minutos, en una apretada síntesis, podamos ver, vamos a ir viendo la agenda que tenemos hoy, podamos ir viendo este tema de mujeres y varones, qué es lo que significa el género, si podemos pasarlo para ver la agenda. ¿De dónde venimos? A mí me gusta siempre partir de la historia, de que no hemos llegado aquí por casualidad, y qué es lo que significa básicamente el liderazgo en los contextos actuales, en este momento tan particular, y algunos de los, digamos, temas que me parece significativos y que se han brindado a lo largo de estudios, de investigaciones y de trabajo con mujeres y que quiero brindarles hoy aquí. Así que comencemos. Ustedes van a estar muteadas, pero algunas preguntas y algunas cuestiones que a mí me interesa interactuar con ustedes, las vamos a ir viendo a lo largo de la charla y al final vamos a desmutear para que las que quieran preguntar, reflexionar, lo podamos hacer. Así que entonces, arrancamos y la idea es trabajar con esta categoría de género que, digamos, es una categoría analítica. Podemos ver la primera transparencia. Es una categoría analítica que ha traído y ha posibilitado hacer visible muchas de las cuestiones que estaban presentes desde tiempos inmemoriales y, en definitiva, que los estudios de género nos han posibilitado apreciar. Hay múltiples definiciones de lo que son las relaciones de género. Rosario, si podemos pasar la próxima. Yo he traído acá una sola, que es la de Scott, John Scott, que es una de las investigadoras que más ha estudiado este tema, en la cual ella analiza el género como una interrelación de 4 elementos que tienen que ver con lo simbólico, con los mitos, con las pautas culturales que vienen desde tiempos inmemoriales, con conceptos normativos, ya sea desde lo legal, lo religioso, lo educativo, que va afirmando un cierto significado de lo que significa ser varón y de lo que significa ser mujer, y que en definitiva interpretan estos mitos, prejuicios, estereotipos que vienen dándose. Después, un tema sobre el cual nos vamos a detener, están las instituciones, o sea, estas instituciones que son organizaciones más formales, menos formales, que
se dan tanto en la familia como gran institución, la escuela, el mercado de trabajo, la educación, la política, etc. Bueno, en estas instituciones también se reproducen pautas que tienen que ver con las relaciones de género. Y finalmente hay una construcción, dice Scott, y que es muy importante, que es subjetiva, que tiene que ver con cómo cada individuo incorpora esta concepción de género, estos mitos, estas pautas que fueron dándose y fueron trasladándose desde la más tierna infancia y que vienen desde imágenes y concepciones pasadas. Esto va dando una cierta identidad subjetiva, tanto a varones como a mujeres. Y esto es básicamente, por eso me gusta traer esta síntesis que hace Scott, y que bueno, seguramente cada uno de ustedes puede recorrer la cantidad, afortunadamente, de estudios que hay sobre esto. Pero esto es una apretada síntesis. Lo cierto es, y me gustaría pasar a la próxima slide, es que no llegamos aquí por casualidad. Y acá yo presento las 4 olas que en definitiva han dado todos estos trabajos y todo lo que la historia nos está mostrando, desde una primera ola que arranca con la ola de ciudadanía, a finales del siglo XVII, XVIII y comienzos del XVIII, con aquellas reivindicaciones que hacían énfasis en la igualdad, la libertad y la fraternidad, y que dieron lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí podríamos decir, aunque aparece el hombre solamente como figura genérica, que comienza una primera ola. La segunda gran ola obviamente está dada a finales del siglo XIX, principios del XX, y tiene que ver con lo que podemos denominar las sufragistas, que cuando las mujeres comenzaron recién a partir de finales del siglo XIX, principios del XX, en algunos países a tener derecho al voto y algunos otros derechos legales. Esta fue una segunda gran ola, y ahí dice ustedes que está puesto el icono de Virginia Woolf, y ya vamos a volver a ella. Después hay una tercera ola que comienza en Estados Unidos. Ayer veía yo un recuerdo sobre Betty Friedan, quien hablaba allá por los años 60 de la mística femenina e interpelaba a las mujeres americanas, esto es después de la Segunda Guerra Mundial, a las amas de casa americanas, y les decía, ¿es esto todo? En una frase muy fuerte, y esto da comienzo a la incorporación de las mujeres al mundo laboral, a los derechos reproductivos. Es una tercera gran ola que comienza ya a finales del siglo, a mediados del siglo XX. Y por último, podemos decir que estamos transitando una cuarta ola, que es una ola por las luchas, por lo que todavía falta, por los derechos que están básicamente representados por los temas de equidad, y la vamos a denominar la cuarta ola, que es el lograr el derrumbe del patriarcado, y que dio origen, y estamos transitando a movimientos muy fuertes respecto sobre todo el tema de la violencia, movimientos como el Me Too o el Ni Una Menos en Argentina, que algunas autoras denominan la revolución de las hijas, porque está muy fuertemente influenciado por las jóvenes. Ustedes tienen en Chile todo el movimiento de lo que es las tesistas, y entonces creo que esto es fundamental para que sepamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, vamos a interpretar estas relaciones de género como relaciones de poder, básicamente, y además estas relaciones de género se cruzan con otras desigualdades que todavía persisten, y es lo que algunas estudiosas han denominado
interseccionalidad, o sea, la raza, las generaciones, etcétera, etcétera, otras desigualdades. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en un momento histórico en donde hay ciertos cambios de paradigma que nos llevan necesariamente a replantearnos todos estos roles y estereotipos. Pasamos a la siguiente, Rosario, y trabajar algunos temas que hoy los vamos a ver, pero que no se acaban aquí, obviamente, esto es un continuo, en pos de lo que significan nuestras elecciones de vida personales y profesionales y cómo esto da lugar a ciertas asimetrías dentro del mercado de trabajo, a poder tener elecciones mucho más libres y fuera de lo que son los estereotipos y de las subjetividades que todos los individuos tenemos y que nos permita alcanzar la igualdad de género, que todavía es lenta, o sea, si vamos a analizar dónde estamos ahora, podemos pasar a la siguiente, en un pantallazo que trae, por ejemplo, el índice global de brechas de género que da el World Economic Forum, y que es una herramienta que utiliza a través de 4 categorías en educación, en salud, en participación económica y en lo que se denomina el empoderamiento político, digamos, posibilita establecer un indicador global de brechas, o sea, diferencias entre varones y mujeres, en estas 4 categorías, y a su vez en cada una en especial. Bueno, este indicador da como resultado que en el estudio que se hace para 150 países, si podemos avanzar un poquito más, para el año 2020 da una brecha muy significativa y ahí ustedes encuentran, digamos, el posicionamiento de algunos países de América Latina. Obviamente, como todo indicador, son datos agregados y es global, pero lo que sí establece es que si no actuamos pronto, la brecha en América Latina tardará 59 años en cerrarse. Es decir, de acá en adelante tenemos 59 años para poder cerrarla. Esta brecha obviamente va cambiando de año a año y evidentemente donde más se acentúa, a todos y todas las que les interesa, les invito a leerlo y a ver algunos indicadores por categoría, pero donde más se acentúa es en la participación económica. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué tan lento? ¿Por qué si hemos avanzado tanto en ciertos derechos y en temas de igualdad y en estudios y en hacer visible lo invisible, por qué tan lentos estos cambios? Y eso es lo que yo también las interpelo y los interpelo a ustedes para que me puedan escribir por chat algunas cuestiones que ustedes consideran de por qué estos cambios a 20 años de transcurrido el siglo XXI son tan lentos. Así que si quieren pueden ir escribiéndolos y nosotros vamos a ir avanzando un poco en los temas. Lo pueden ir incluyendo en el chat con algunas reflexiones que ustedes quieran hacer y después las retomamos. ¿Por qué tan lento? Bueno, y acá traigo nuevamente la imagen de Virginia Woolf, aunque hay muchas artistas, escritoras, científicas, políticas, etcétera, que han empezado estas revoluciones silenciosas, como dicen algunos autores, que es la incorporación de las mujeres a la vida pública. Pero piensen ustedes, a mí me gusta mucho lo que Virginia escribe. Ella
transitaba la Inglaterra de a principios del siglo XX y pudo acceder a la biblioteca de su padre recién a los 16 años. Y empezó a escribir, y en una de sus conferencias y sus charlas dio una charla en la cual dijo que para que una mujer pueda acceder a tener ciertos reconocimientos, ciertos logros y demás, necesitaba dinero y un cuarto propio. Esa conferencia que ella dio lugar a un ensayo y un librito hermoso, que si tienen oportunidad lo puedan leer, que se llama El cuarto propio. Y bueno, hablaba ya de ciertas cosas a principios del siglo XX que muchas mujeres todavía, por las cuales todavía muchas mujeres seguimos bregando, que tienen que ver con los sesgos, los prejuicios, los estereotipos y todo esto que Scott describía al principio respecto de lo que significa ser varón y ser mujer y cómo se van construyendo estos roles y estas subjetividades que cada uno y cada una de nosotras tenemos incorporado. A mí me gusta mucho el librito pero es un ensayo enorme, porque en esa época, situémonos en esa época, ella ya describía algunos temas que son centrales para la vida de las mujeres: la autonomía económica y el espacio de poder pensar, reflexionar, escribir, estudiar, etcétera, etcétera. Bueno, voy a tomar un poquitito de agua. Pero estamos aquí hoy, 2020, con todas las cuestiones que traemos en nuestras espaldas, en nuestras mochilas, en nuestros bagajes, para reflexionar sobre el tema del liderazgo. Así que yo les pediría que piensen en un momento qué es el liderazgo para ustedes, en una palabra, y me la puedan escribir en el chat y después vamos a tratar de hacer una síntesis hacia el final. ¿Qué es el liderazgo? Porque el liderazgo ha sido siempre sujeto de estudio y es como algo amorfo y que ha llamado la atención desde la más remotos tiempos, desde la historia, desde la política, y es un concepto en el cual se han descrito infinidad de cosas y infinidad de estilos, y además en el cual nosotras las mujeres, como siempre, nos incorporamos más lentamente, y aparecen entre tantos de los estilos un estilo de liderazgo femenino o de las mujeres, son formas diferentes de las mujeres para liderar, etc. En realidad, las teorías sobre el liderazgo nadan en un mar como en el mar muerto, dice un autor, y esperan que siempre llegue lo nuevo, lo diferente, pero, y más en estas épocas en donde hay crisis de liderazgo, lo pudimos comprobar muy claramente, pero no hay muchas nuevas ideas, y las que están dando vueltas no explican mucho todos estos procesos de lo que sucede en las sociedades y en las organizaciones. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de ver hoy en esta breve síntesis es qué nos pasa a varones y mujeres con el liderazgo y, digamos, tratar de encontrar ciertas explicaciones a por qué todavía hay pocas mujeres líderes. Si pasamos a la próxima transparencia, podemos ver qué es lo que sucede en las organizaciones, porque los liderazgos no se ejercen en el vacío, se ejercen en diferentes contextos, en diferentes momentos, en diferentes situaciones y en diferentes organizaciones. Y esto que está representado aquí es básicamente lo que sería una pirámide organizacional en cualquier tipo de organización, porque esto sucede para
distintas especialidades, distintas disciplinas y distintas organizaciones. Lo que vemos y lo que las cifras estadísticas dicen y las realidades nos muestran permanentemente es que las mujeres y varones ingresan en la base de una pirámide organizacional, puede ser una universidad, un hospital, una empresa, en igualdad que los varones. Incluso hay algunas organizaciones en las cuales ingresan más varones y mujeres. Y a medida que vamos ascendiendo en esa pirámide organizacional, es como que hay lo que se denomina una pérdida de mujeres o una brecha de talento. Las mujeres van desgranándose como si fuera una tubería. Esto está estudiado y se denomina el efecto tubería, que estuviera pinchado. O sea, a igualdad de condiciones y a igualdad de credenciales y de trayectoria, vemos muchas menos mujeres en puestos de decisión. Esto es lo que sucede tradicionalmente en la mayoría de los países del mundo, incluso en los más avanzados. Entonces, esto nos lleva a pensar que algo está sucediendo. Y lo que dicen las realidades actuales y lo que cada vez sabemos más a partir de estudios, de investigaciones, es que existe, pasemos a la próxima, existe lo que se denomina una estratificación vertical y horizontal. O sea, existe una segregación horizontal y una vertical que tiene que ver con esto que vimos recién, menor cantidad, menor proporción de mujeres en puestos de decisión y de poder, y a su vez menor cantidad de mujeres que de varones en lo que son ciertas especialidades, ciertas profesiones y ciertas áreas de especialización. Entonces, la segregación vertical tiene que ver con el acceso a niveles decisorios, y la horizontal tiene que ver con la subrepresentación en determinadas áreas de varones y mujeres. Y esto se debe también a todo lo que decíamos anteriormente, a ciertos obstáculos que tienen que ver con factores sumamente externos relacionados con la cultura de las sociedades y de la organización y las organizaciones, y también a factores internos mucho más subjetivos que hacen que ciertas especialidades, ciertas áreas estén ocupadas por varones y otras por mujeres. Digamos, este proceso de avanzar en la paridad es un proceso muy lento que se ha dado en la educación, por ejemplo, donde las mujeres ahora encontramos que hay mujeres que son más educadas y son mayoría en ciertas profesiones y en ciertas ocupaciones, pero todavía este acceso a cargos de liderazgo se hace muy largo. Quisiera yo traerles algunas de mis observaciones e investigaciones que he resumido, sobre todo en el ámbito en que estamos hoy, en el ámbito académico, en el ámbito más de, digamos, lo que sería la especialización en ciertas áreas relacionadas con la educación, factor central. ¿Y qué es lo que hemos aprendido de algunas de las mujeres con las cuales hemos interactuado y hemos participado? Aquí van a ver algunas cuestiones que tienen que ver con ciertos obstáculos que nosotros denominamos obstáculos culturales subjetivos. No es que estas mujeres no hayan tenido credenciales educativas, y al contrario, están sobrecalificadas y tienen, como dice allí, altas expectativas de exigencia sobre sus roles profesionales, y se perciben como mujeres distintas, aventajadas. Esto proviene de ciertas sistematizaciones que hemos hecho de algunos talleres y seminarios que hemos dado con mujeres científicas y académicas en distintas oportunidades.
tienen poca conciencia de su rol de trabajadoras, o sea, porque para ellas todo tiene que ver con la vocación, con el darse al otro, con poder trabajar, digamos, en pos de un ideal. Y por otro lado hay una cierta tendencia al perfeccionismo y al aislamiento, a trabajar mucho más encerradas, mucho más solas. Esto sobre todo en el caso de las mujeres científicas, que tuvimos oportunidad de realizar algunos talleres que fueron fantásticos. Y hay un estereotipo que esto ronda a todas las mujeres, no solamente a las científicas y a las académicas, que es el estereotipo de la buena alumna, de portarse bien, de que si hago las cosas bien, estudio, trabajo, esfuerzo, etcétera, voy a ser reconocida, respetada y querida. Y muchas veces en los ámbitos laborales, obviamente nadie va a estar desconociendo aquí las credenciales educativas y todo el esfuerzo que significa el estudio, etcétera. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver y que vamos a tratar de ver dentro de unos minutos con lo que es la forma de relacionarnos, la forma de negociar, la forma de manejar conflictos, etcétera, etcétera, que hacen la forma de trabajar en redes, que hacen a esta cuestión de poder liderar ciertas organizaciones en determinados momentos. Bueno, les quise traer esto en primer lugar porque siempre es bueno trabajar sobre uno mismo o sobre una misma, pero también en relación a qué nos pasa cuando estamos con otros o con otras y cuando nos vemos frente al espejo, que es una de las cuestiones importantes, en relación a qué les pasa a otras mujeres. Y no creernos esta cuestión de la excepcionalidad, que me pasa solo a mí, y que si hago las cosas bien o me esfuerzo, esto no me va a pasar. Hay muchas mujeres excepcionales a las cuales muchas veces las dejaron afuera de papers o de presentaciones en congresos o accesos a cargos decisorios, pero no por el hecho de que sean malas alumnas o que algo han hecho mal, sino porque hay todo un tema de relaciones de género que tienen que ver con relaciones de poder. Quise traer esto porque también es algo que nosotras como investigadoras hemos descubierto y que muchas veces nos llamaba la atención que estas mujeres no reconocieran las relaciones de género como relaciones de poder. Y en un momento fue muy interesante porque una de ellas dijo, entonces era esto era el género, por eso yo no fui seleccionada para este congreso a pesar de tal y tal cosa. Bien, vamos a ver qué es lo que estamos tratando de cambiar y los temas algunos de los temas, porque este es un fenómeno multidimensional, como ustedes ya se estarán dando cuenta, pero hay temas que yo he traído acá porque en 40, 50 minutos es muy difícil de desarrollarlos, pero que me parece clave y me parece importante que tomamos conciencia. Uno de los temas tiene que ver con el próximo slide. La equidad de género comienza en la casa. Entonces pasemos al próximo slide que les voy a contar de qué se trata. Digamos, la familia y la escuela, no el anterior. La familia y la escuela son las dos instituciones, digamos, formadoras madres. Y lo que están viendo ustedes aquí es una foto que una fotógrafa coreana hace 2 o 3 años se dedicó a recorrer distintos sitios en Corea y retrató
el cuarto de una niña y de un varón, y es algo que muchas investigadoras ya han descubierto, pero que la foto muestra claramente que a pesar de que todo el tiempo transcurrido, todavía seguimos con lo que se denominan las cobijas rosas y azules. O sea, mamita cocina, papito trabaja, era un versito que decía mi hijo cuando iba al jardín de infante hace mucho tiempo, pero todavía los roles asignados a varones y mujeres siguen estando muy fuertes. La nena como una bailarina, el varón como el Superman, y además, bueno, el rosa y el celeste o el azul, ¿no? Esta equidad de género la tenemos que empezar a cambiar y desde la más temprana infancia, y esto es algo que esta fotografía la traje porque lo muestra muy bien. A medida que transcurre el tiempo, nosotros vamos transcurriendo y transitando por distintas instituciones, la escuela es otra, y todo lo que son los centros educativos tienen una importancia muy significativa. Y cuando entramos en el mundo laboral, bueno, ya desde los años 80 se instaló y se describió todo este fenómeno con una metáfora que fue la famosa metáfora del techo de cristal, que sí vamos a ver ahora, que, bueno, básicamente dos periodistas del Wall Street Journal describiendo todo esto que estamos viendo, terminaron la nota diciendo, parecería que hay un techo de cristal, y allí quedó el techo de cristal como estas barreras invisibles que nos atraviesan en la mayoría de las organizaciones. Bueno, transcurrida muchos años, más de 30 años de la metáfora del techo de cristal, fueron apareciendo otras metáforas, porque las metáforas ayudan a pensar, que nos permitieron describir esto que decíamos hace un ratito, de profesiones, ocupaciones típicamente masculinas y otras femeninas, lo que se denomina, pasamos a la otra, paredes de cemento, esta segregación horizontal. Después hay otras metáforas que tienen que ver con los pisos pegajosos, que tienen que ver justamente con estas subjetividades de las que hablábamos al comienzo, o sea, algo como que tuviéramos pegajoso en el piso que nos impide despegar, y tiene que ver con estos mandatos, roles y demás. Hay otra autora, Alice Eglis, que habla de los laberintos, o sea que los temas de las brechas no se dan solamente en la cúpula, sino que en todos los niveles organizacionales. Y otra de las metáforas que últimamente está apareciendo es la de las puertas de cristal. Las puertas de cristal tienen que ver con estas cuestiones, ¿se acuerdan que decíamos hace unos minutos? De todo lo que tiene que ver con la red de relaciones que se van estableciendo, este famoso networking del que hablan algunos autores, y que es construir parte de un capital social, del cual ya vamos a hablar en un ratito, y al que las mujeres, si bien hemos hecho redes desde siempre, hemos hecho redes de amigas, o somos muy buenas relacionándonos más en lo social que en lo laboral. Y esta red de relaciones es lo que abre ciertas puertas, por eso se denominan puertas de cristal, a la que todavía poco tenemos acceso. Entonces, otro de los temas fundamentales es cómo trabajar en red. Bien, entonces, decíamos hace un ratito que los liderazgos no se ejercen en el vacío, o sea que existen instituciones en donde transitamos y existen sociedades, y esto da origen también a pautas culturales que se van estableciendo en las organizaciones y en las sociedades. Y hay un tema que algunas autoras denominan un tema sin nombre, pero que está muy presente, que es el tema de la cultura. Cuando decimos que todo esto es cultural, ¿qué es lo que estamos diciendo? Entonces vamos a la próxima transparencia para ver
qué es lo que significa la cultura. Porque la cultura es una programación colectiva en la mente, como dice este autor, que a mí me gusta mucho, que es un holandés, Hofstede, en el cual la mente, o sea, la cultura se va haciendo de pautas, de tradiciones, y la van haciendo los seres humanos, no existe espontáneamente. Y distingue a los miembros de un grupo o de una categoría. Entonces él describe la cultura como una cebolla. Piensen ustedes que lo que está ahí es una cebolla, yo traté de graficarla de esta manera, en la cual la cáscara son los símbolos de una organización. Por ejemplo, su edificio, su logo, su marca, etc. Después, si sacamos la primera capa, aparecen los héroes o las heroínas, o sea, quiénes fueron los socios o las socias fundadoras. La mayoría de las instituciones por las cuales transitamos fueron creadas, fundadas por varones, y tienen su lógica a través de estos héroes que los grandes padres fundadores. Hay pocas madres fundadoras de instituciones. Después en otra capa están los rituales, o sea, estas normas informales que se van dando, se festejan los cumpleaños de tal día a tal hora, se hacen las cosas de esta manera. Y finalmente en el corazón de la cebolla están los valores, o sea, en dónde se asientan estas instituciones. Todo esto está atravesado por lo que se denominan prácticas organizacionales. Y en estas prácticas organizacionales, desde cómo se recluta a la gente, cómo se la promueve, cómo se la estimula, cómo se la evalúa, están también lo que se denominan los sesgos de género, las asimetrías de género. Entonces, la mayoría de las organizaciones en donde transitamos están permeadas por esta cultura organizacional que, como muchos autores han descrito, está dando y moldeando lo que se hace dentro de una organización. Me voy a detener un minuto en las prácticas organizacionales en instituciones universitarias, que es donde ustedes están transitando. Estas instituciones universitarias, vamos a la próxima, obviamente tienen un análisis particular de lo que se denomina el techo de cristal y presentan características propias respecto de otras organizaciones. No es lo mismo ejercer un liderazgo dentro de una universidad que dentro de una pequeña empresa, que dentro de un hospital, etc. Las organizaciones o instituciones universitarias se diferencian de otras organizaciones en algunos aspectos especiales, que solamente voy a presentar dos acá para que también veamos la interrelación con algo de lo que hablábamos cuando analizamos a las mujeres, las académicas y las científicas. Bueno, las organizaciones universitarias se presentan a sí mismas como meritocráticas o como burocracias profesionales. Este tema de la meritocracia, que también ha sido muy estudiado, está muy presente en las organizaciones universitarias. Esto lo describe Mitzberg, que es un autor que ha estudiado mucho los fenómenos organizacionales. Y entonces, a partir de acá, podemos entender mucho la lógica que recorre a las mujeres, y obviamente a los varones también, pero las mujeres con su lógica y sus subjetividades, que trabajan o que desarrollan sus carreras dentro de ámbitos universitarios. Esta lógica basada en un funcionamiento respecto del mérito y del conocimiento. Vuelvo a decirles, no vamos a desconocer esto, pero no hay igualdad de oportunidades en igualdad de condiciones
y de mérito. Por eso todos y todas las que resaltan la meritocracia, me parece excelente, pero tengan muy presente que hay ciertas desigualdades que tienen que ver no solamente con el género, sino con otras diferencias, que hacen que la línea de largada no sea igual para todos y para todas. Entonces, esta lógica basada en el mérito y el conocimiento está muy impregnada en la cultura organizacional de las instituciones académicas. Y además tienen algo que a nosotras las mujeres nos cuesta bastante reconocer, que es un fuerte componente político de acceso a posiciones de decisión, ya que se obtienen por ciertos mecanismos que todas ustedes y todos ustedes conocerán. Quise traer esto porque hace a la subjetividad que nos recorre y que tiene que ver con la lógica de la cultura organizacional. En los últimos 10 o 15 minutos que nos faltan, 10 minutos, 5 minutos nos faltan, Rosario, vamos a volver a la pregunta inicial, ¿qué es el liderazgo? Y lo que ustedes han descrito al principio, que vamos a tratar de recorrer, tiene que ver, ¿qué decían? A ver, Rosario, con el liderazgo. Vamos a ir bien. ¿Lidia? Sí. Sí, algunas de las participantes fueron dejando sus reflexiones sobre el lento avance que tú preguntabas, y voy a darles voz para que ellas mismas puedan hacer la reflexión, ¿te parece? Muy bien. Mirna Browning, ¿estás en línea? Tienes el micrófono habilitado para hacer tu reflexión. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Escribí en el chat, como sugeriste, algunas ideas con respecto a por qué este lento avance, como decía Karen. Puse un par de ideas que se me vinieron rápidamente a la cabeza. Que una, que la verdad es que la conciencia sobre el problema no es tan generalizada, es un grupo menor el que conoce la situación y que además quiere empujar porque estos dos cambios se hagan. Pero si uno conversa con las personas en general, todavía prima esta idea de que está todo bien. Entonces yo creo que eso es algo que frena un poco los cambios. Y por otro lado, pienso que también es lento porque los espacios de poder, donde se toman las decisiones, donde se pueden impulsar los cambios o detenerlos y mantener el status quo, son en general ocupados por hombres. Entonces, para ellos esto no es un problema, no tienen mayores incentivos para hacer estos cambios, por lo tanto, eso hace que sea un poco más dificultoso y más lento. Eso, gracias. Muy bien, sí, es así. Básicamente, entre todas las definiciones que hay respecto de los temas de las relaciones de género, a mí me gusta mucho una que dice que las relaciones de género son relaciones de poder. O sea, por eso el recorrido que vamos a hacer en estos días, en este mes, tiene que ver con el poder y las concepciones sobre el poder, y los espacios de poder son limitados y en general están ocupados por varones y se exigen determinadas lógicas para acceder a ellos. Así que me parece muy buena tu reflexión. Lidia, hay una siguiente... disculpa. Sí, ¿hay una siguiente reflexión sobre el avance o quieres continuar? Yo quisiera continuar y en todo caso dejamos las reflexiones para el final, pero me gusta lo que plantea Mirna también de lo que es el liderazgo, cuando preguntamos lo que es el liderazgo, que dice influencia, motivación, visión, después Paula dice capacidad de movilizar a otros desde un estatus hacia un statu quo, hacia el cambio, conjunto de cualidades que nos permiten obtener posición de cierto dominio. Bueno, básicamente el liderazgo es un proceso, hay
mil millones de definiciones sobre lo que es el liderazgo. Basta que ustedes pongan liderazgo en Google, que ya van a aparecer millones de definiciones y de cualidades, pero una palabra que acá trajimos es el proceso para influir a un grupo con el fin de lograr objetivos propuestos. Hay miles de definiciones y hay tantos, digamos, estilos de liderazgo como autores han estudiado el tema, incluso ha sido exponencial el recorrido. Pero en este breve tiempo que tenemos, y en función de todo lo que hemos visto y reflexionado durante esta mañana, yo quisiera presentarles algunos temas claves, si podemos ver la próxima transparencia, para que desde el punto de vista de género entendamos, y acá sintéticamente está puesto algunas de las cuestiones que planteamos. Las 3C. Porque se acuerdan que hablamos de la meritocracia, de la buena alumna, de lo que nos pasa a varones y mujeres, etc. Bueno, hay una C que tiene que ver con el capital humano, que tiene que ver con el talento, la experiencia, las credenciales educativas. En esto andamos bien. A principios de los 60, 70, ¿se acuerdan? En la tercera ola, allá se decía que la educación iba a ser el gran impulso que iba a traer a las mujeres a mayores posibilidades. Esto fue así, evidentemente, pero no tan así, porque vemos ahora mujeres sobrecalificadas, sobreeducadas, con experiencia, con trayectoria, y este capital humano que está cubierto no es requisito suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Y después están otras 2C que son importantes y que yo he resumido como un capital subjetivo que tiene que ver con la subjetividad en esto de apropiarse del rol, de tomar conciencia de lo que nos pasa, y ahí he puesto 3 grandes cosas que voy a tratar de flashearlas nada más, porque es muy poco el tiempo que tenemos, que tienen que ver con la visibilidad, con la asertividad y con la doble atadura. Y la tercera C tiene que ver con el capital social, perdón. Esto que decíamos, ¿se acuerdan de las redes de las paredes de cristal? Bueno, tiene que ver con esta construcción de redes, con poder tener mentores, sponsorio, etc. Pero vamos al capital subjetivo y al tema que está puesto de la visibilidad. Las mujeres, para entender este concepto de la visibilidad, seguimos siendo minoría, a pesar de que somos mayoría. O sea, somos la única minoría dentro de todas las minorías que es mayoría. La minoría no tiene que ver solamente con lo numérico, lo cuantitativo, sino tiene que ver con cómo se dan las relaciones dentro de los distintos grupos y dentro de los distintos colectivos. Y al ser minoría, todavía y sobre todo en los altos cargos y en los accesos a las tomas de decisiones, somos más visibles. Cualquier minoría es más visible. Y al ser visible, somos más vulnerables. Y se da una espiral de la visibilidad y de la vulnerabilidad que tenemos que tener en cuenta en el momento que hacemos oír nuestras opiniones, en el momento en que queremos sugerir cambios, en el momento en que necesitamos argumentar algo, capacidad muy importante para el liderazgo, la capacidad de argumentación. Vamos a ser visibles por lo que digamos, por lo que hagamos, y es muy, muy fácil que cualquier error vaya a ser tomado en nuestra contra. Esto es un dilema que debemos, y cada uno de nosotras debe manejar, cuán visibles queremos que queremos ser, porque evidentemente la visibilidad es uno de los requisitos del liderazgo, o sea, es necesario hacernos ver, pero esa visibilidad en el caso de las mujeres nos lleva a cierta vulnerabilidad.
Y esto es uno de los principios que debemos conocer para poder construir una base sólida desde la cual posicionarnos. El otro dilema, otro de los dilemas, tiene que ver con el dilema de la doble atadura. ¿Qué quiere decir esto? El dilema de la doble atadura quiere decir que siempre estamos, o sea, si somos asertivas, que es, digamos, ustedes saben lo que es la asertividad, es el punto medio entre la pasividad y la agresividad, pero si tenemos un comportamiento asertivo, en nuestro caso, por producto de todo lo que venimos trayendo y de los roles asignados, es como que no está bien visto. Somos unas histéricas, unas locas, no sabe lo que dice, etc. Y si somos pasivas, entonces o somos más humildes o tratamos de conciliar, entonces somos muy blanditas. Este es un dilema que también nos atraviesa para el ejercicio del liderazgo, el dilema de la doble atadura. Entonces, desde lo personal, como ustedes verán, estos son algunos puntos, obviamente, que hemos traído acá porque me parece que son importantes que tengamos en cuenta. Pero qué estrategias podemos hacer para poder adueñarnos de ese rol del liderazgo y ser conscientes de lo que sucede. En primer lugar, voy a listar algunas estrategias que tienen que ver con lo personal. Con lo personal hay algo que siempre hablamos que tiene que ver con la conciencia de género. O sea, incorporar la conciencia de género quiere decir que incorporemos la mayoría de las cosas que estamos transitando hoy. Cuestionar el lugar tradicional de las mujeres en la sociedad, saber de dónde venimos, que hay luchas que todavía tenemos que dar, y poder transgredir esos roles genéricos asignados. Les puedo asegurar que he transitado mucho, he recorrido un largo camino, he transitado mucho y he visto sufrir a muchas mujeres valiosas por no entender que muchas veces no es que han hecho algo mal ellas, no es que no han tenido la capacidad suficiente, sino que tiene que ver con relaciones de poder y con roles instituidos. Y que cuesta muchísimo romper con estos roles. Este dilema, que no lo he traído acá porque es todo otro gran tema de trabajo y familia, si voy a ser una mujer líder, exitosa, que toma decisiones, nadie me va a querer y no voy a poder constituir mi familia y demás, etcétera, etcétera. Este es un temón que tiene que ver con cuestiones de cuidado y conciliación y corresponsabilidad, etcétera, etcétera, y que las mujeres tenemos que incorporar que no vamos a ser malas o malas madres o malas esposas si podemos ejercer roles de liderazgo como los entendemos acá. Esto tiene que ver con el síndrome de supermujer que en cierta medida también lo tenemos incorporado. Y esta capacidad de elegir, podemos y debemos elegir. Y desde lo organizacional, bueno, hacer todo este recorrido que la próxima slide lo va mostrando, que haga visible este reconocimiento y aporte de las mujeres. El poder argumentar con hechos y cifras concretas que por suerte ahora las tenemos y cada vez más evidentes sobre ciertas realidades. Esta posibilidad de poder construir redes sólidas y solidarias y saber que este trabajo en red nos va a permitir un empoderamiento colectivo, no solamente personal y subjetivo, sino colectivo a través de las redes que podamos armar. Y poder armar estas comunidades de prácticas.
creo que ustedes lo están logrando con estas redes que se han armado en todo Chile, que me parece extraordinario, y en otros países también se están haciendo, y que entendamos el verdadero significado de ser, de trabajar en red. Bueno, estornudé. Bueno, lo último es algo que ya dijimos y que vamos a repetir, es entender que somos nuevas en todo esto. Las nuevas jugadoras que nos hemos incorporado, la novedad de ser más y que obviamente queremos más mujeres en posiciones de liderazgo y bregamos por eso, pero que obviamente la diversidad de género es mucho más que lo cuantitativo, que haya más mujeres. Es entender que si hay mujeres presentes, tienen que tener esta conciencia de género y también ser conscientes de que pertenecen a un colectivo que tradicionalmente ha sido discriminado. Esto es lo que todavía a muchas mujeres les cuesta, porque muchas no quieren ser parte de un colectivo discriminado. No, si yo pude llegar, cualquiera puede hacerlo, etcétera, etcétera. Esto es una lógica que venimos escuchando bastante. Y esta es una lógica que responde a pautas de modelos patriarcales, que es justamente lo que estamos tratando de desterrar. Entonces, bienvenidas las mujeres líderes, pero también que sepan que hay muchas que están tratando de superar muchas de las desigualdades que todavía persisten. Entonces, vamos a algunos últimos tips para tener en cuenta. El patriarcado existe, esto es lo que acabamos de decir, y debemos estar preparadas para lidiar con él. Debemos también tener ciertas ambiciones y no ser culpables por esto, no sentirnos culpables por esto, sin vergüenza ni culpa, porque tradicionalmente una mujer ambiciosa o que aspira a ocupar posiciones de liderazgo es como que está mal vista y que descuida ciertos otros roles. Para eso es fundamental algo que no hemos traído acá, pero que es fundamental, que es la negociación. Primero, la negociación con una misma, hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llegar, y establecer roles y prioridades, esto que decíamos de trabajo y familia, el valor del no, poder decir en algunos momentos, no, esto no lo quiero, o de esta forma no lo quiero. Y bueno, la última tiene que ver con algunas claves que ya hemos visto muy rápidamente, lo de las redes, lo de poder lograr visibilidad y también ser conscientes de los riesgos que eso implica, ¿no? Porque muchas veces somos visibles y ya sabemos que vamos a ser vulnerables. En la medida que nos quedemos encerradas, o sea, nadie nos va a tocar ni nos va a decir nada, pero es muy difícil ejercer los liderazgos cerrados en un escritorio. Tenemos que salir y ser visibles. Y esto nos va a provocar algunos problemas. Bueno, poder identificar modelos de mujeres, ocupar espacios, el tema del trabajo y la familia es una negociación constante, pero hay que realizarla. Y entender y comprender la lógica y la cultura de las estructuras de las organizaciones. Bueno, quiero escucharlas y también sus reflexiones. Creo que con el tiempo estamos más o menos ahí, ya llegamos, pero bueno, a ver si podemos contestar algunas preguntas o si alguien quiere hablar, o esta cuestión de mutearnos que tiene el Zoom, es cierto que impide la voz, que es una cosa muy importante, pero vamos a tratar a ver qué es lo que podemos hacer. Sí, Lidia, Rosario. hay 3 preguntas. Sí. Voy a dar la voz a Susan Díaz, a Yanni Romani y Camila Román para que realicen sus consultas y las puedan hacer de manera continua. Así que
Partimos con Susan Díaz, Perfecto. la primera interrogante. Tienes tu micrófono habilitado, Susan. Ya, muchas gracias. Primero, agradecer la presentación de Lidia y a Rosario también por convocarnos y participar en esto que estamos haciendo ya hoy en día. Y yo tengo una duda que tiene que ver cómo podemos vencer estos obstáculos que son subjetivos, que nos ha mencionado en esa lámina, que me pareció muy interesante. Cómo vencer esos obstáculos subjetivos y que dentro de mi apreciación pareciera ser que apoyarnos entre nosotras es bastante clave, ya que me pudieras comentar respecto a esta reflexión. Eso sería, muchas gracias. Muy bien. ¿Contesto ahora? Sí. ¿No? ¿Esperamos todas las preguntas? Bueno, muy bien. Yanni Romani, ¿tienes habilitado tu micrófono? Mira, a mí no me quedó claro. Primero, felicitar a la expositora, me pareció fantástica su presentación, y quería que me aclare un poquito lo de la doble atadura, el dilema de la doble atadura, que no me quedó totalmente claro. Muy bien, muy bien. Ya, finalmente, Camila Román, tienes habilitado tu micrófono. Hola a todas y todos. Primero, bueno, agradecer obviamente la exposición y agradecer también profundamente estos espacios de reflexión que se asientan mucho en lo personal y en nuestras vidas cotidianas, tanto en el hogar como también en nuestras relaciones laborales. Así que se agradece este espacio. Mi consulta tiene que ver con poder saber su opinión respecto de cómo percibe el rol de los estereotipos y roles de género asociados a las emociones como barreras que pudiesen ser más simbólicas en estos espacios de liderazgo de mujeres. Y esto lo consulto porque, claro, dentro de los estereotipos y roles de género hay una especie de pensamiento automático, ¿cierto? Una asociatividad automática de ciertas emociones a mujeres y otras a hombres, y que además están jerarquizadas, en donde la inteligencia conceptual parece ser superior a la inteligencia emocional, que es la que se asocia a las mujeres. Entonces, mi consulta es, ¿esto puede cerrar espacios de acción y generar una predisposición hacia la visión del liderazgo femenino, y cómo observa que esto ocurre efectivamente en las relaciones de liderazgo? Gracias. Muy bien. Bueno, preguntas muy desafiantes, y vamos a tratar de hacer algo que es una competencia del liderazgo, que es la capacidad de síntesis. Voy a tratar de hacerla, voy a intentar hacerla. Sobre los obstáculos subjetivos, yo creo que los obstáculos subjetivos y los estereotipos como barreras simbólicas tienen una relación, así que voy a tratar esas dos de juntarlas. Los obstáculos subjetivos tienen que ver con esto de los pisos pegajosos, esta metáfora de los pisos pegajosos, que obviamente tienen que ver con mandatos, pero no solamente que vienen de nuestra familia, sino de los roles, de cómo se establecieron los roles en nuestras familias y demás, sino con una construcción mucho más social, que eso es, en definitiva, lo que son las relaciones de género, o sea, mandatos y relaciones sociales. La forma de deconstruir, y luego, vuelvo a decir, lo voy a dar para las dos preguntas, después vamos a hablar de la doble atadura. De hablar de los obstáculos subjetivos y de las barreras simbólicas, las voy a tomar en conjunto. En primer lugar, me gustaría decir que no existe un único modelo o una única manera de ser varón ni de ser mujer. O sea, existen diferentes mujeres en diferentes contextos sociales, historias y momentos de la historia también, historias personales. Es decir, las mujeres no somos todas iguales. Pero, bueno, lo que estamos tratando de ver acá son ciertas generalizaciones. Así como los varones, esta idea y este estereotipo de varón proveedor, productor, agresivo, asertivo y demás, es algo que está muy incorporado, puede llegar a deconstruirse, y de hecho hay muchos varones que también sufren mucho por esos modelos
que nos encajan en determinados roles. Ahora, en el caso de las mujeres, yo creo que uno de los temas importantes, y por eso estamos en esto, tiene que ver con la posibilidad de un empoderamiento colectivo, de poder contarnos lo que nos pasa para que podamos reflejarnos en otras también. Es decir, que no soy yo sola a la que me pasan estas cuestiones, porque lo que muchas veces hemos hecho es encerrarnos y decir, bueno, esto es así y no se puede cambiar. Y hay ciertas realidades que sí las podemos cambiar, por eso los cambios son lentos, porque tienen que ser en colectivo. En este sentido, yo creo que así como les decía al comienzo, el género atraviesa otras minorías, hay un tema de género y de generaciones que se ve mucho en las nuevas generaciones de mujeres que obviamente han irrumpido con demandas muy concretas porque las realidades han sido realmente muy fuertes, como es en el tema de la violencia, y han salido a las calles en algunas cuestiones que a muchas nos sorprendieron porque no era esa la forma de pedir y de demandar, pero ciertamente el tema de la violencia, por ejemplo, fue y es y sigue siendo un tema muy terrible. Entonces, hay una cuestión de género y generaciones que me parece que es importante que tengamos en cuenta y que esto se puede ir deconstruyendo. No es una verdad absoluta y que lo cierto es que lleva mucho tiempo. Porque, como ustedes verán, es un fenómeno multidimensional. Así que yo creo que el trabajo colectivo y el trabajo en redes y en reconocernos, obviamente nuestras debilidades no se reconocen frente a cualquiera, pero cuando decía aquí el tema de redes sólidas y solidarias, me parece importante. Y no volver a ciertos modelos, como fueron ciertas generaciones de mujeres, en que reprodujeron el modelo de liderazgo masculino patriarcal, porque era el único conocido. En la medida que podamos ver más modelos de mujeres que se acerquen a cierto ideal, vamos a poder entender mejor todas estas lógicas y necesitamos vernos. Por eso, otro de los temas que ustedes vieron allí muy al pasar es el tema del mentoreo, y son programas de mentoreo en los cuales se puede tener de primera mano los logros y también los fracasos, porque el liderazgo se aprende también de los fracasos, no todo es up para arriba. Eso creo que responde en parte a la pregunta que venía sobre los obstáculos subjetivos y los estereotipos como barreras simbólicas. Empezar a ver modelos de mujeres que sí pueden y no responden a un modelo patriarcal, por ejemplo. Respecto del tema de la doble atadura, bueno, también es una metáfora, pero es bastante interesante porque tiene que ver con encontrar un modelo de liderazgo que responda a nuestras realidades y a nuestras formas de ser y no forzarlas. Porque este tema de lo que hicieron las primeras generaciones de mujeres de tratar de adoptar un modelo masculino, agresivo y asertivo, también se les ha vuelto en contra porque es como que si sos demasiado agresiva, entonces estás siendo devaluada por ciertas características que están asociadas a un modelo masculino. Y si sos demasiado humilde o pasiva, sos demasiado blanda. Entonces esto es como una doble atadura que nos entrampa. Y esto se vio muy claramente cuando fueron las elecciones en Estados Unidos con el modelo de Hillary Clinton, por ejemplo, que fue bastante estudiado, porque es como que nunca encontró su rol, su verdadero rol, porque trató de hacerse empática y, digamos, mucho más nutricia y demás, y era como que estaba forzando un rol que la gente no estaba adaptada a verlo en ella.
Y cuando adoptó un modelo mucho más agresivo, porque tenía enfrente un contrincante como Trump, por ejemplo, tampoco le fue bien. O sea, es como que no tuvo, es un dilema o del cual la salida es adoptar el modelo que mejor se adapta a mi personalidad, a la forma de ser. Lo cierto es que frente a determinadas circunstancias necesitamos competir, y esto es cierto. Para acceder a posiciones de liderazgo se necesita cierta cuota de poder. No cualquier persona con poder es líder, pero para ejercer un liderazgo se necesita cierta cuota de poder en todas las acepciones, en cualquiera de las acepciones que tenga. Y esto nos lleva a competir, que no es malo. O sea, lo que pasa muchas veces a algunas mujeres las lleva a dejar ese rol de buena alumna y de si compito no voy a ser querida, y ahí entran otras cuestiones. Bien, Rosario, te quedaste pensativa, ¿qué pasa? No, nada, es que Bueno, es muy interesante todo lo que estás planteando. Sí. ¿Quieres continuar? Buen día. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? No sé cómo andamos de tiempo. No, Acá Camila, de tiempo andamos mal, pero dice acá Camila, dice su opinión, el tipo de emociones de barreras simbólicas, eso es lo que estuvimos viendo, las barreras simbólicas, sí. Esto tiene que ver con los roles asignados y bueno, en la medida que nos sentamos cómodas con la emocionalidad, pero además podamos, además podamos argumentar y hacer valer nuestras posiciones, me parece perfecto. O sea, es como, si no, volvemos al tema de que los varones no lloran. O sea, ¿qué pasa? Un varón también puede ser emocional y también puede, digamos, llorar frente a determinadas situaciones muy, que lo afectan. Entonces, en el caso de las mujeres lo mismo, no nos privemos de la emocionalidad por adoptar, sino un modelo agresivo. Lo que sí no podemos dejar de lado es el poder de la argumentación. O sea, por eso en uno de los slides aparecía mostrar con hechos, con cifras, con situaciones, estas cuestiones de injusticia. O sea, no es que estoy loca o a mí se me ocurrió, pero acá hay una injusticia, porque yo he trabajado en este paper, he aportado ideas, he buscado información, etcétera, y no estoy citada en ninguna parte. Entonces, si yo puedo argumentar esto, puedo hacer valer estas situaciones de injusticia. No es que se me ocurrió así porque sí. Y ese poder de argumentación es una competencia de liderazgo muy importante. Bien, Lidia, queremos agradecerte por todos estos cuestionamientos y estas reflexiones que nos compartes y que realmente yo creo que a todas nos afectan, nos interpelan y nos permiten ir cuestionándonos nuestras formas de querer ejercer el liderazgo o bien de querer estar, ¿no? ¿Dónde queremos estar? ¿Cómo queremos estar? Y yo creo que se nos plantean muchos desafíos, ¿no? Y que tiene que ver con ir trabajando la visibilidad, ir trabajando la asertividad, y todo esto desde una red que, como tú dices, sea sólida y sea solidaria. Yo creo que se nos plantea un camino que es muy importante que comencemos a trabajar ahora, y si bien en la universidad hay una red, es importante que la vayamos fortaleciendo, ¿no? Y que nos vayamos reconociendo en esa red. Así que, bien, queremos agradecerte por tu presentación, por todas las ideas y reflexiones que nos han planteado. Queremos agradecer también a todas las personas que nos han acompañado e invitar a las mujeres que van a seguir con nosotras en este programa el próximo miércoles a las 12 para continuar con Lidia. Un abrazo grande, Lidia. Muchos saludos a todas las mujeres que principalmente nos están acompañando ahora. Y
estamos en contacto para que sigamos trabajando de manera colaborativa. Bueno, muchas gracias. Espero encontrarme con el grupo la semana que viene, donde vamos a desentrañar algunos de los laberintos. Y muy feliz de haber podido compartir esta mañana con ustedes. Y bueno, sí, como tú decías, Rosario, son temas para seguir reflexionando, enormes, pero creo que lo importante es partir del que quiero. El que quiero parece una preguntita muy simple, muy sencilla, pero no es tan así. Así que un placer haber estado con ustedes, y un abrazo enorme, y esperemos que pronto nos podamos ver presencialmente. Ha sido muy lindo. Gracias, Dina. Un abrazo y saludos y gracias a todas. Adiós. Bueno, muy bien, adiós.